invitación. Estaba leyendo justo ahorita los temas que ustedes están como pidiendo de pensamiento sistémico, de perspectiva, y creo que la charla que viene hoy invita mucho a pensar en todas las partes de un proceso de investigación, de un proceso de estrategia que podemos llegar a destilar utilizando un método como lo es la etnografía, que es el que les voy a presentar el día de hoy. Por favor, en el chat también déjenme saber si ya lo han escuchado o lo han trabajado en algún momento. La idea es darles las bases de esa etnografía, mostrarles incluso un caso de negocio de cómo se puede utilizar y, por supuesto, abrir preguntas que tengan ya una vez les muestre la metodología. Antes de iniciar, también es importante mencionar que soy antropóloga de negocios. La antropología de negocios, y lo menciono porque tiene que ver con la etnografía. La antropología de negocios se enfoca mucho en ahondar en las prácticas de los humanos para los que nosotros diseñamos productos, servicios y estrategias. Y en ese ahondar es cuáles son sus ritos, cuáles son sus hábitos, cuáles son los grandes porqués que tienen las personas para las que nosotros diseñamos. Y encontrando esos porqués, por supuesto, ¿qué podemos hacer al respecto? La antropología de negocios lo que hace es utilizar las técnicas o más bien las metodologías y los estudios de las ciencias sociales y los convierte en marcos aplicados para utilizarlos en procesos estratégicos. Entonces, algo que ustedes puedan llegar a ver como súper académico de una teoría de comportamiento humano, eso se puede destilar y transformar en una metodología para un ambiente de equipos de diseño y se sigue y evidentemente se exploran los resultados. Si quieren obviamente saber más de esto, los invito a Flipa Consultora, a que tomen también los cursos que estaba comentando Valentina. Son 13 cursos en antropología de negocios para utilizarlos en diferentes proyectos y en procesos también de innovación. Voy a compartirles pantalla para iniciar ya con el tema. Permítanme ya solamente verificar que esté. Listo. Entonces, ya para comenzar con el tema, claves de la etnografía. Y se llama etnografía justo porque está ligado a un proceso de investigación que ya conocemos. Ese proceso de investigación se llama etnografía, ¿cierto? Es el trabajo de campo que normalmente los investigadores o incluso los estrategas y equipos de diseño utilizan para conocer cuáles son esas necesidades del cliente. Se le adjunta la N a etnografía porque justo la etnografía se da en espacios digitales. Y con la pandemia, incluso como para dar un contexto, el uso de la etnografía se elevó en el sentido de si no me puedo conectar yo con los clientes físicamente o con los usuarios, puedo utilizar esta metodología para abordar esas grandes preguntas que yo quiero resolver del producto o del servicio. Les voy a comentar cuál va a ser la agenda del día de hoy. Entonces, primero, un overview de qué es la etnografía. Luego vamos a hablar de las tribus digitales, que tienen mucho que ver con este aspecto, la identidad digital. La identidad digital tiene que ver con entender al usuario como un humano y cómo a partir de esa humanidad ese usuario toma decisiones de consumo que por supuesto están ligadas con lo que nosotros diseñamos, y les voy a mostrar unos matices de un caso de negocio para que ustedes puedan ver. Entonces vamos con el primer punto, que es ¿qué es la etnografía? Entonces la etnografía es la investigación online cualitativa. La investigación online cualitativa, y esto se empieza a generar en el 95 para tener una trazabilidad histórica con una persona que se llama Robert Kozinets. Robert Kozinets llegó un momento en su vida, él trabaja con temas de marketing, en el que dijo, yo creo en el 95 que pueden existir nuevas maneras de abordar la investigación, de entender a esas personas. Y en ese momento él dijo, bueno, vamos a intentar con estos abordajes digitales. Vamos a ahondar en canales como blogs, como posts de redes sociales y otras alternativas que tengamos para empezar a entender qué es lo que están pensando las personas de nuestro producto y de nuestro servicio. Ahora, ¿cómo se hace? Y esto es algo que también pues lo voy a abordar a lo largo de la conversación.
es utilizando, por ejemplo, técnicas de observación digital, videodiarios que se le pueden pedir como tal a los clientes para que ellos muestren cuál es la relación que tienen con ese producto o con ese servicio. Y existen otras técnicas, digamos, que elevan ese nivel de complejidad que se puede llegar a utilizar en la etnografía, como el web scraping. El web scraping es una técnica o es una capacidad en donde logramos recolectar información masiva de Internet, por ejemplo, de un canal de YouTube. La cantidad de comentarios la logramos extraer de una manera muy rápida y ágil y empezar a analizar todos esos comentarios y extraer qué es lo que están diciendo las personas, quiénes están a favor del producto o servicio o quiénes están en contra de este. Y a partir de toda esa información, poder lograr un norte estratégico sobre cómo podemos nosotros utilizarla. ¿Qué hace la etnografía? La etnografía lo que hace es analizar el ciberespacio. Pero exactamente, ¿qué es el ciberespacio? El ciberespacio, digamos que tiene dos frentes. Una cosa es Internet, que funciona como si fuera una casa, ¿cierto? La estructura de la casa. Otra cosa son las prácticas culturales que nosotros vemos que se despliegan allí. Y para ponerles, por ejemplo, una mirada de esas capas culturales que se dan dentro de esa casa y de lo que es el ciberespacio, es mirar una comunidad, ¿cierto? Una comunidad tiene unas reglas, tiene unas normas, tiene unos ciertos parámetros de cómo es su realidad dentro de ese escenario que ellos han mapeado o han llamado como comunidad digital. Entonces, una comunidad a la que le gusta la cerveza, por ejemplo, y tiene un espacio en Instagram, en TikTok, en Facebook, y allí ellos establecen esa realidad dentro de lo que es obviamente pues la plataforma que en este caso sería Internet, pero ciberespacios son esas prácticas culturales que se dan al interior de este. Ahora, esas prácticas culturales que tiene nuestro usuario tienen varios elementos. El número uno es el contexto, que sé que es algo que se aborda dentro de los equipos de diseño, pero ¿en qué capas? Y ahí es donde empezamos nosotros a mirar la etnografía. Entonces, contexto desde cómo se conectan relacionalmente las personas, mis usuarios, entre sí. Entonces, ustedes como banco liberan un producto y ese producto, pues, digamos que tienen una cuenta de Instagram y en esa cuenta de Instagram sus usuarios empiezan a hablar entre ellos mismos para hablar del producto del banco. ¿Cómo se logran esas conexiones? Y a partir de esas conexiones, ¿qué nuevas temáticas salen que podrían llegarle a interesar a ustedes o servirles como insumo? Eso es número uno. Número dos, las prácticas que se dan allí. Puede ser dentro de la cuenta misma oficial que maneje como tal el banco o las prácticas que yo logre trazar en el ambiente digital de cómo se mueven mis productos del banco. Y cuando digo cómo se mueven es cómo rankean, qué están diciendo las personas sobre la percepción que tienen de tanto del banco como del producto, no porque pueden llegar a ser dos elementos completamente diferentes. Si yo hago una trazabilidad incluso histórica de estos productos del banco y de lo que se dice en Internet de estos, de la imagen y de la marca del banco, ¿qué podría yo extraer para mis procesos de diseño? Obviamente depende del scope o del foco, pero sí que sí me puede llegar a servir como insumo. Luego, las normas. ¿Qué creen los clientes que está bien hacer con los productos que yo tengo como en Internet? Que tengo como banco, ¿qué está mal hacer con esos productos que tengo con el banco en esas narrativas culturales que se dan dentro de esos espacios? Obviamente uno tiene que allí utilizar herramientas, indagar para lograr extraer esta información. Y hay algo que se llaman, existen como 6 tipos de creencias de los usuarios. Unas de ellas son las creencias que no necesariamente son tan buenas para el usuario, pero el usuario cree que sí son buenas para él. El usuario me refiero al humano. ¿Cómo están esas creencias dándose y qué impacto tienen en los niveles de uso de nuestro producto, de nuestro servicio? Se puede llegar a la minucia que uno desee y lograr extraer esta información. Pero eso es solamente hablando, si ustedes se dan cuenta acá, del ciberespacio. Luego hay otra cosa, y creo que esto es súper importante remarcarlo, y es el contexto.
cuando nosotros hacemos una investigación online que tiene un foco etnográfico, también es importante alinearlo o enlazarlo con las realidades físicas, porque no se desprenden. Y creo que eso es algo que en algunos casos veo que se olvida, como hacemos la investigación digital, esto es lo que estamos encontrando en redes sociales, en foros, en periódicos y comentarios. Bueno, ese es un lado, ¿cierto? Esa es una fotografía de esa realidad digital. Luego hay que complementarla o en paralelo hay que complementarla con la realidad física y ver si hacen match, si no hacen match, qué disonancias se están dando entre físico-digital y yo como banco y equipo de diseño, cómo puedo analizar justo esas disonancias, esas fricciones que también alimentan las capacidades de diseño. Entonces, eso por un lado, cómo combinamos y hacemos la etnografía muchísimo más robusta. Ahora también, si vamos viendo como por las capas también externas, vemos dos opciones. Hay una etnografía que puede ser observacional. Ustedes pueden tomar, de nuevo, todas las arenas digitales que ustedes quieran, redes sociales, entre otras, y sentarse a observar qué es lo que está diciendo el cliente, tomar esa información y empezar a organizarla en patrones y demás. Luego existe otra capacidad etnográfica que es participativa y esa participativa tiene que ver con ustedes involucrarse en la comunidad en la que están analizando o que están estudiando. Volviendo al ejemplo de la comunidad de cervezas, eso involucraría que ustedes entraran como miembros de la comunidad, evidentemente, e interactuaran con las personas, socializaran, estuvieran en esos espacios y eventos que la comunidad tiene para lograr un enfoque muchísimo más profundo de lo que es esa comunidad. Obviamente, existen planteamientos éticos, ¿cierto? ¿Qué tanto me puedo involucrar yo con una comunidad que yo estudio? Traslapando o llevando más bien ese ejemplo de la comunidad de cerveza a una comunidad que fuera del banco o que se organizara alrededor de un producto que el banco ha liberado, es qué tanta distancia como investigador, como estratega, debería tener yo para no viciar, ¿cierto? No sesgar los resultados de ese proceso, pero también se puede hacer. Sí que sí, la participativa simplemente se tienen que tener en cuenta esos lineamientos éticos, esos alcances, esos limitantes, esos hasta dónde voy yo a participar. Y evidentemente en la participativa es importante comentarle a las personas que manejan la comunidad en qué rol, qué objetivos tiene uno cuando está entrando como individuo que investiga y no solamente como individuo que participa o que se interesa por esa comunidad. Pero existen esas dos vertientes. Luego, ¿para qué sirve la etnografía? 3 puntos claves. Número 1, para diseñar o rediseñar productos y servicios, para innovar y para adaptar. Entonces, cualquiera que sean estos 3 focos e incluso otros, se puede utilizar el insumo que nosotros logramos de etnografía para esto. Lo importante, como en todo proceso de diseño, es determinar cuáles son los objetivos claros, qué es lo que no queremos incluso hacer con la investigación, que también es súper válido, y a partir de ello identificar si la etnografía es el método que yo quiero utilizar en este proyecto, en el proyecto que yo esté manejando. Ahora, no sé si ustedes han escuchado, pero por allí en el hush-hush de los que trabajamos en procesos de investigación, existe otro término que se llama social listening, que también es un método o un abordaje de investigación. Y lo utilizan mucho las áreas como marketing, por ejemplo. Hay una diferencia súper marcante entre social listening y etnografía, y acá les comparto como por qué no necesariamente son iguales. Número 1, en social listening, muchas veces, como lo utilizan ciertas áreas, solamente se enfoca en marca. ¿Qué están diciendo en marca? ¿Cuántos likes obtengo? ¿Cuáles posts fueron los que tuvieron más reacciones y tracción con la audiencia? Y eso está bien, por supuesto, pues porque ese es el foco. Hacen un procesamiento masivo de los datos para el social listening y no necesariamente ahonda en el contexto, de mi contexto que yo les estaba diciendo, ¿cierto? Ese contexto que es macro. No lo hacen porque no necesariamente sentirían que es tan relevante. Obviamente no generalizo, pero es lo que usualmente se encuentra.
Por otro lado, sí está la etnografía. Entonces, analiza el contexto. Busca entender esa humanidad del usuario online y offline y busca lograr un enfoque analítico y profundo y crear valor muy completo, muy sistémico para el negocio. Ahora, esas son como las definiciones, eso es lo que se tiene que tener en cuenta, las posibles diferencias entre el social listening y etnografía, pero vamos un poquito más allá, profundicemos en, bueno, si yo quisiera utilizar etnografía, ¿por dónde empiezo? Uno de los puntos de partida es entender a nuestros usuarios en comunidades, evidentemente, en comunidades como tribus digitales, ¿cierto? Es un grupo de personas, el banco liberó este producto y el producto empezó a consumirse o pensarse como que era parte de una comunidad, un ejemplo. Ese grupo que se va formando alrededor del producto que libera el banco tiene un propósito. No están juntos, digamos que sin razón, sino que lo tienen una identidad colectiva clara, se relacionan emocionalmente tanto con el producto que liberó el banco de manera positiva, como con las personas con las que empiezan a conversar y a crear estos microgrupos. Tiene también esto un efecto colectivo. Su grupo, su comunidad del banco o del producto tiene un sentido de solidaridad a medida que se van volviendo más cercanos, a medida que van teniendo más eventos para celebrar o admirar el producto que ustedes han liberado. Y con esos elementos emocionales se puede trabajar mucho desde, por ejemplo, si yo estoy desarrollando un producto digital y yo ya sé que hay una comunidad, ¿cierto? Como público objetivo que ya está consumiéndome y son solidarios y están juntos. Obviamente la solidaridad tendría uno que desglosarla un poquito más, pero ¿cómo podría yo traer esos efectos emocionales a mi producto digital? Con mensajes, con incluso interacciones que evoquen esos sentimientos de solidaridad y resuenen con el grupo al que yo efectivamente le voy a lanzar, por ejemplo, la nueva versión de ese producto. Número 3, divisa social. La divisa social son regalos, ¿cierto? Desde el punto de vista en las comunidades funcionan a través de la transmisión de conocimiento. Entonces, tengo el producto al centro de la comunidad, pero también yo tengo que crear relaciones para coordinarme con esa comunidad y constantemente casi que avalar que, estoy acá por el producto, estoy acá porque me gusta conectarme con otras personas con las que puedo hablar de esto, de ese punto específico, y empiezo yo a generar una sinergia con ellos de intercambios de expectativas y de intereses por medio de esos regalos que pueden llegar a ser conocimientos, que pueden llegar a ser tips, que pueden llegar a ser tutoriales. Y a medida que eso va sucediendo, evidentemente la comunidad se logra enriquecer en términos de ese conocimiento que estamos logrando sobre el producto, pero también esos temas mutan y eso es muy interesante verlo. El banco liberó este producto, la comunidad lo consumió, pero a medida que lo estaba consumiendo, empezaron a salir nuevos interrogantes del producto. Esto es un ejemplo. Vimos este producto, lo utilizamos y luego nos preguntamos si este producto podía evolucionar de esta forma. El mismo mercado lo hace. ¿O qué tal si lo combinamos con este otro producto que tiene el banco? Y estas mismas comunidades van haciendo su propio racional sobre esa misma evolución de ese producto. Evidentemente depende del nivel de madurez de las comunidades, pero a medida que se van consolidando en el tiempo, tienen más capacidad de esa indagación, de esa misma curiosidad que logra para ellos mismos elevar las potenciales de evolución del producto. Luego, motivación. Y hay una cosa que es importantísima en estas comunidades y es asegurar la solidez de esta tribu. Es decir, las comunidades se generan, se forman y a partir de ello, ¿qué es lo que los motiva a mantenerse en ese pegante social para seguir hablando, creando conocimiento del producto o del servicio? Porque en algún momento las comunidades tienden a estancarse y puede que ya, digamos que en cierto momento se desintegren
pero si las comunidades logran mantenerse unidas, van transformando esas necesidades temáticas, van transformando incluso sus narrativas y van ellas mismas también transformando, van mutando y van asegurando esa misma solidez. Si una empresa entiende este tipo de procesos, por ejemplo, con la etnografía, el banco dice, detecté 4 comunidades. Y esas 4 comunidades están hablando de este producto, este producto y este producto. Y el nivel de madurez de las comunidades es este, ¿cierto? Yo hago como un assessment de cómo está esa comunidad y obviamente de cómo puedo utilizarla como negocio, qué beneficio tendría que yo pudiera utilizar los conocimientos que tiene esa comunidad o las necesidades que tiene sobre mi producto o servicio, cómo lo traigo, algo que puede ser conceptual o abstracto, y lo convierto en una estrategia para el producto. Y así me voy yo moviendo, voy asegurando también la solidez porque empiezo un proceso de comunicación. Yo ya estudié esta tribu digital como empresa, puedo incluso darme a conocer con la misma comunidad y generar una relación muchísimo más cercana, muchísimo más sólida, y eso podría llegar a traer beneficios para el negocio, beneficios en más awareness, en crecimiento de la misma comunidad, en retribución. Si la comunidad sabe que nosotros como banco los apoyamos, entonces la comunidad usualmente podría llegar a responder de manera positiva y ofrecernos una serie de intercambios que generen esa relación súper sólida con esa comunidad que yo estudié, pero que yo también de alguna forma como banco, como empresa, podría llegar a apoyar. Y ahí en esa sinergia se podría llegar a generar una cultura de relacionamiento entre banco y comunidad. Ahora, otro punto clave de las comunidades es la estructura. Una de las cosas que se pueden analizar desde la etnografía es identificar quiénes son los actores clave dentro de esa comunidad, justamente para relaciones estratégicas entre banco y comunidad o para entender quiénes pueden llegar a ser voceros de los productos que nosotros estamos liberando y a partir de ello generar una sinergia. Entonces, vean cómo la etnografía también sí es investigación, pero puede trascender a un marco estratégico si lo sabemos utilizar. Desde el estudio de las comunidades o de las tribus digitales, si ese era el punto 1, cuando nosotros lo desglosamos, punto 1.1 sería la identidad digital. Lo que hace normalmente el cliente, el usuario, es crear etiquetas de quién es, tanto en la vida análoga como en la vida digital. Algo que es muy importante, y esto está muy ligado con entender el contexto, es que una persona puede tener 2 identidades diferentes. En el mundo físico, yo soy yo, ¿cierto? Mi contexto me conoce, mis amigos, mi familia, el trabajo, pero en la vida digital yo puedo adquirir la identidad que yo quiera. De ahí la necesidad de unir ambos contextos para no sacar conclusiones apresuradas. ¿Por qué? Porque si entendemos en procesos etnográficos la identidad del cliente pueden ser 2, el yo real y el yo digital, ¿quién está consumiendo? Se podría preguntar el equipo de diseño. ¿Está consumiendo el yo real, la Natalia que está acá y que ustedes están viendo? ¿O está consumiendo el yo digital? La Natalia que creó otro tipo de personalidad, otro tipo de prácticas y hábitos en un espacio digital que no necesariamente hacen match y que tiene otro tipo de deseos y de necesidades. ¿Quién es quién? ¿Y con quién yo como organización debería conectarme? ¿Con la digital o con la real? ¿O con ambas? Y ahí yo voy viendo qué tipo de narrativas tendría que enviarle yo a ese público objetivo. Evidentemente acá es hablar de un nivel de granularidad gigante, pero pues también parte del equipo de diseño pensar hasta qué punto queremos nosotros llegar e indagar qué tipo de identidades son las que están consumiendo, no personas, identidades. Y esa separación es crucial. Identidades están consumiendo nuestro producto y nuestro servicio en el ambiente digital. Eso por un lado. Luego, ¿qué otro punto podríamos abordar en la etnografía? Bueno, hay algo que se llama tótems digitales. Los tótems digitales básicamente son esos espacios en donde se construyen las narrativas de comunidad.
que pueden ser, pues cualquier espacio digital puede serlo siempre y cuando tenga interacción, siempre y cuando tenga un grupo de personas que valoran y validan esto como tótems digitales. Les voy a poner un ejemplo. Y esto tiene dos matices. Evidentemente lo que estamos viendo en pantalla es a Kim Kardashian. Kim Kardashian ya tiene una identidad digital, tiene también un contexto, pues porque casi que todo el mundo la ha visto y a su familia en los realities, entonces ya tenemos el contexto macro, que incluso viene de otro tipo de linaje, ¿no? El papá de ella era abogado, la mamá de ella empezó con todos estos procesos de management para el esposo que tenía en su momento, y a partir de lo que hizo la mamá de Kim Kardashian, el esposo de Kim Kardashian, el papá de Kim Kardashian, se van generando unas narrativas contextuales físicas de lo que representa Kim Kardashian como identidad y como narrativa cultural. Y en donde efectivamente pueden existir y existen muchas personas que la consideran una persona válida para seguir, para valorar, para validar, y se vuelve una especie de culto y puede llegar a existir una comunidad alrededor de lo que es Kim Kardashian. Kim Kardashian como producto. Kim Kardashian como producto tiene tótems digitales. Por ejemplo, este es Instagram. Entonces, ¿qué se necesita primero? Miremoslo desde el punto de vista de diseño. Para yo crear un proyecto en etnográfico, tengo que primero detectar cuáles son los tótems digitales, espacios en los donde yo voy a indagar sobre esa tribu digital. Uno de los espacios, si estuviéramos haciendo un proyecto con Kim Kardashian, sería sus redes sociales, que son sus tótems digitales. Y uno de los claves por las que se puede empezar es quién es el líder de la tribu, ¿cierto? ¿Qué capacidad simbólica o qué peso simbólico tiene la persona? Cuando digo de peso simbólico me refiero a qué significa esta persona frente al público, ¿cierto? Significa belleza, significa, voy a decir cualquier cosa, elegancia, significa riqueza, y a partir de esos significados simbólicos, ¿yo qué entiendo como organización? ¿Puedo o no puedo usarlos? ¿Hacen o no hacen match con esas necesidades que yo tengo del producto? Entonces voy a hacer otro ejemplo. Si acá estamos hablando de Kim Kardashian, uno de los tótems digitales que puede tener el banco es evidentemente su propia cuenta de redes sociales. Y el líder de la tribu del banco, pues tendría que ser el mismo banco. ¿Qué significa el banco, el BBVA, en este espacio digital? ¿Qué significa el BBVA desde su historia en las narrativas culturales y contextuales y cómo las personas me están entendiendo? Esa sería como la primera pregunta desde un tótem digital en un ejemplo directo de ustedes. Porque normalmente, y acá hago un paréntesis, ¿saben qué pasa normalmente? Nosotros como diseñadores estamos como pensando en, vamos a indagar en el cliente, vamos a indagar en el cliente, pero ¿cuántas veces tenemos también esas capacidades de dar un paso atrás y ser muy autorreflexivos de nosotros mismos como entidad? ¿Qué significamos? ¿Cierto? Por algo nos están consumiendo, pero ¿qué está pasando con nosotros? ¿Cuáles son nuestras historias, digitales o físicas? Listo, líder de la tribu, yo lo analizo como un etnógrafo. Luego la tribu, la comunidad que responde e interactúa, ¿cierto? Las personas que están constantemente generándole comentarios a esta persona, a Kim Kardashian. ¿Por qué es importante ver este espacio de manera como muy detallada y muy granular? Porque este es un lugar en donde se dan prácticas, en donde es una arena en donde se generan conocimientos. Kim Kardashian o el banco le están enviando mensajes constantes al público de aquello que son y de aquello que no son. Y las personas empiezan a ser racionales. Esto tiene sentido, esto va en línea con lo que yo creo de Kim Kardashian, esto no va en línea, y se va viendo cómo se va generando esa relación. Y fíjense acá algo que es muy importante sobre el proceso de análisis de lo que implican los espacios digitales. Los espacios digitales, y esto lo hemos visto desde que se rompió la burbuja del Internet en 1900, pues en los 90s, e incluso un poquito antes, el espacio digital se presta para la idealización. El yo ideal
es lo que presentan las personas, las entidades que nosotros vamos a investigar en este frente digital. No necesariamente es la realidad, y sé que esto es algo que pues ya sabemos porque lo venimos manejando desde hace mucho tiempo, pero que tanto inculcamos ese mindset de todo lo que yo estoy viendo en el mundo digital, incluso en el mundo físico también pasa. Es una máscara. Es una máscara que ese otro al que yo investigo, al que yo analizo, me está queriendo mostrar. Nosotros como investigadores y como diseñadores vemos lo que los usuarios, lo que los humanos quieren que nosotros veamos. Nomás haciendo una entrevista. Ahí ya hay elementos y minucias que el usuario ha decidido filtrar cuando está hablando con nosotros. ¿Por qué? Porque así funcionamos, así funciona la mente humana. La mente humana y el comportamiento humano está presto siempre a actuar. ¿Cómo me quiere ver el otro? ¿Cómo puedo quedar mejor ante el otro? Y así actúo. Y es lo mismo en estos espacios digitales. La etnografía como máxima siempre debería tener en cuenta que estamos en un juego que se llama impresionismo digital. Vemos pinceladas de lo que el usuario, incluso de lo que el mismo banco o cualquier entidad quiere mostrar. Son decisiones que ya han sido premeditadas. Es como, y aquí traigo siempre a colación la pintura de Monet, que es, me encanta el impresionismo porque creo que tiene muchos mensajes, y es, esta pintura de Monet se llama El Sol Naciente. Quien la ve es la que la persona capaz de analizar las formas, de decir, yo creo que veo sol, una montaña, pero parte de las percepciones de la audiencia. Él plantea pinceladas, obviamente plantea un juego de colores, pero casi que hasta ahí llega. Y lo mismo funciona con el ejemplo que les estoy trayendo a colación con Kim Kardashian. Kim Kardashian hace, obviamente no ella, sino el equipo que seguramente tiene detrás de lo que se publica, saca pinceladas. Y también tiene un ojo a cómo responde el mercado. Entonces, yo saco pinceladas como Kim Kardashian, en donde soy prestigiosa, en donde soy icónica, porque estoy al lado de Paris Hilton. Pero también le voy a decir a mi audiencia que yo soy familiar, entonces de vez en cuando voy a sacar una foto con mis hijos. O también les voy a hacer entender que a pesar de ser prestigiosa o además de ser prestigiosa, puedo ser casual, puedo ser tranquila y voy a mencionarlo por medio de visuales que hagan entender esto. Y esas pinceladas son los que de manera muy rápida el usuario consume. Ahora pensemos en lo que hace, por ejemplo, el banco o los usuarios con los que ustedes hicieran esta etnografía. Un paso atrás. ¿Por qué? Y estas son preguntas que son filosóficas y que no necesariamente todas se van a poder responder a profundidad cuando ustedes hagan procesos de investigación etnográfica, pero es, un momento, yo estoy viendo 10 perfiles de estos usuarios, los estoy indagando, pero ¿por qué ellos decidieron postear lo que están posteando? Tiene una lógica, tiene un sentido, y es ese impresionismo al que la etnografía de alguna manera busca llegar. Y eso va muy ligado con algo que se llama el footprint digital. La gente va dejando rastros de cómo quiere ser percibida, recordaciones en los ambientes digitales. Viendo esto anterior de Kim Kardashian, postea prestigiosa, icónica, familiar, casual, que son todas categorías que están embebidas en el ser humano desde mucho antes, ¿no? Ella deja rastros diciendo cuál es su identidad digital. Entonces, fíjese cómo uno podría incluso hacer bloques temáticos si uno se sienta a analizar las fotos o del usuario o si ustedes estuvieran haciendo reflexión de la misma imagen del banco. Kim Socialité, Kim Sexy, bajo el ejemplo de la cultura popular, ¿no? Miren todos estos bloques juntos, ella los pone. Yo no alteré las imágenes, el orden que tenían es el orden que tenían en su cuenta. Socialité y sexy. Salgo de fiesta, tengo carro de X, voy a decir marca, y como que me voy construyendo. Kim mamá y Kim esposa, porque también tengo esa capacidad yo como Kim Kardashian. Entonces ahí voy mostrando cómo están mis hijos, cómo me siento de bien con ellos y demás. Más sencillita, Kim modelo y Kim hermana. Pues porque no nos olvidemos que también quiero hacer eso.
Cuando digo no nos olvidemos es público, no se olviden de que yo también puedo hacer eso. ¿Quién fiestera y quién mamá? Hay mensajes que se van repitiendo y van tomando sentido con la audiencia. Y esa es una pregunta clave que uno también de manera reflexiva se puede hacer cuando estudia usuarios en la web. ¿En qué tipo de recuerdo este usuario, esta entidad, se quiere convertir para su audiencia? ¿Y por qué? Y empieza una capacidad analítica que evidentemente nos puede llevar a estrategia. Hay otras cosas que se pueden hacer en la etnografía, como lo son analizar los roles. Por ejemplo, todo tiene, digamos que una estructura y un orden en el mundo digital. Cuando uno analiza comunidades en el mundo digital, uno puede llegar a decir o a establecer, oiga, estas comunidades tienen unas jerarquías, podría llegar a darse que sean jerarquías u otros modelos de orden que vale la pena analizar. ¿Quiénes son los líderes de estas comunidades? ¿Quiénes son aquellos que comentan? ¿Quiénes son aquellos que solamente miran? ¿Quiénes son aquellos que incluso están en contra, no de la comunidad, sino del producto y del servicio? Y estos, que son los detractores, son incluso, que estoy segura que ustedes han trabajado con casos de borde y demás, estos pueden resultar a ser los casos más relevantes de una comunidad digital porque te van a dar mucho más insumo que alguien que efectivamente está súper feliz y contento en esa comunidad digital. ¿Quiénes son los que cuidan la comunidad digital? Los que deciden quién entra, quién no entra, los que censuran, los que editan o los que refuerzan. ¿Quiénes son los relacionistas? Si yo quisiera hacer una estrategia con una comunidad, evidentemente un relacionista podría llegar a ser uno de los más interesantes con los que yo como entidad pudiera hablar. Ahora, ¿cómo se puede lograr hacer esto? Y eso es como para darles un overview muy rápido. Se puede hacer shadowing digital, que era lo que estábamos hablando nosotros al inicio. Y es el shadowing digital, es sentarse, observar e identificar la construcción de esa comunidad, de esa cultura digital. Y es como poder lograr hacerlo desde un paso a paso, que es lo que les estaba comentando, las tribus, las identidades, los tótems digitales. Entonces yo estructuro, imaginemos que tuviésemos un board de Miro y voy estructurando yo esos bloques y voy haciendo anotaciones a partir de lo que yo voy encontrando. Y obviamente una vez yo doy un paso atrás y miro este bloque de Miro, pues yo ya voy viendo cómo es que voy haciendo ese shadowing digital. Detecto, registro sistemáticamente lo que observo, y ahí es donde entra esas capacidades etnográficas que usualmente algunas personas en diseño tienen. Contrasto los dos escenarios contextuales, físico, digital, entiendo fricciones y analizo los porqués hasta donde pueda, por supuesto, pero los porqués de aquello que estoy viendo. Y ahí retorno a impresionismo digital. Esto no es real, esto es un invento del ser humano. ¿Ese invento qué me quiere decir? ¿Por qué me lo quiere decir? ¿Cómo me lo quiere decir? Y ahí es donde entra una de las capacidades más claves de la etnografía y es poder volvernos, en artículos académicos se llama lurking, volvernos, que tiene connotaciones positivas y también tiene otras que no lo son tanto, pero me parece interesante el término para que ustedes lo tengan presente. Volverse buenos observadores digitales. ¿Cómo? A partir de lo que ya les comenté antes. Y aquí es algo muy importante, digamos que un concepto valioso de la etnografía y es, yo no necesariamente estudio a una persona. Incluso ya dijimos que no estudiamos personas, estudiamos identidades digitales. Pero como tampoco estudio personas, aunque los humanos cambien, los humanos que componen esas comunidades digitales cambien, siempre van a existir reglas y actuares que se perpetúan dentro de una comunidad. Entonces yo lo que tengo que tener es, evidentemente yo sé que en el mundo empresarial muchas veces como que no tenemos tanto tiempo para quedarnos 6 meses, un año observando una comunidad, pero sí tenemos capacidades de trazar, de hacer trazabilidades, ¿cierto? Yo estoy viendo la fotografía de la comunidad ahora.
si yo scrolleo, si yo indago, qué pasaba hace 6 meses, ¿se estaban dando o no las mismas dinámicas? ¿Qué pasaba hace un año? ¿Era lo mismo? ¿Qué cambió? ¿Qué mutó? ¿Por qué mutó? Si yo quiero llegar a ese nivel de profundidad. Entonces, estudio una red de actores, estudio normas y reglas, pero no estudio seres humanos específicos porque ellos pueden llegar a cambiar o irse del ambiente digital. Aquí algunos tips, y estos tips parten también de las buenas prácticas etnográficas. Observar sin juzgar, explorar, ¿cierto? Y juzgar implica, de nuevo, entrar en el mindset de esto es impresionismo, puro impresionismo digital. Escuchar sin hablar y estar allí. Eh, Estar allí puede implicar, si nosotros solamente absorbemos como la capacidad de observación de la etnografía, es no intervenir en las realidades de la comunidad. Esto obviamente cambia si nosotros tuviéramos un rol participativo que tiene otras cualidades y otras necesidades. Y es importante poder excavar y extraer información sin mencionar, digamos que una de las grandes prácticas de escuchar sin hablar es yo qué estoy viendo ahí, yo como humano qué estoy razonando, qué hace sentido y qué no hace sentido para mí, e irlo charlando obviamente con mis compañeros y registrar comportamientos, acciones y sobre todo transacciones sociales. Y comentarios generan más interacción, pero no desde el social listening, sino desde un enfoque más humanista. No es que esto generó más interacción porque salió el presidente del banco, es un ejemplo, y a todo el mundo le encanta el presidente del banco porque tiene una buena imagen. No, es por qué generó más tracción o más interacción este tipo de post en la audiencia. ¿Cuáles son los ejes emocionales? ¿Cuáles son los ejes simbólicos? Y tercero, ¿cuáles son los ejes funcionales? Y así yo de verdad logro indagar en esos significados de las transacciones sociales. ¿Y cómo impacta al negocio? Acá evidentemente no necesariamente estaríamos hablando de números, evidentemente se logró disminuir, se lograron disminuir los resultados financieros de la empresa. No, a menos de que sea un caso súper crítico, pero ¿cómo impacta el negocio? Si es cómo lo impacta en percepciones. Cómo ciertos tipos de posts, ciertos tipos de comentarios, cierto tipo de hush-hush o de voz a voz digital impacta cómo se percibe el negocio, cómo se percibe el producto e incluso cómo se percibe la capacidad de diseño que tiene esa empresa con lo que dicen esas comunidades. Y eso nos lleva, si se hace todo como en ese paso a paso, que no es lineal, como ningún proceso de diseño es lineal, pero si se hace ese paso a paso, de ciertas formas, se logra llegar a una capacidad estratégica que puede ser de diseño de servicios, de diseño de productos, para yo tomar ese insumo y decir, listo, a partir de esto yo voy a crear, por ejemplo, un journey emocional ligado a lo que yo ya tenía del producto o servicio. Yo voy a crear un journey para comunidades, que es como ese nuevo foco de audiencias de lo que yo he logrado descubrir de la etnografía. O voy a crear un journey simbólico. Los journeys usualmente tocan el tema emocional, ¿cierto? Entonces se les colocan como los elementos de en dónde tuvo las emocionalidades, los picos de emocionalidades este cliente, más arriba, más abajo. Pero en algún momento uno dice, Dios, o universo, esto está quedando como un poquito reduccionista porque las emociones de un ser humano tienen un umbral gigante. Cuando yo hablo de journeys emocionales es justo ver todo ese umbral emocional, que existen incluso ruedas emocionales que uno puede utilizar para crear journeys. Los journeys usualmente no tienen el journey simbólico. Cada punto de contacto que yo estoy creando, que quiero que se, y no tienen que ser todos, ¿no? Porque pueden ser muchos, pero los más claves. ¿Qué quiero yo que ese punto de contacto signifique para mi audiencia gracias al insumo que tengo de la etnografía y de otras investigaciones? Muy pocos, muy pocos journeys que yo haya visto tienen ese elemento de journey simbólico, agregándole a todas las capas. Entonces, fíjense cómo podría llegar a visualizarse de una manera muchísimo más robusta este tipo de ejercicios.
desde los insumos de la etnografía y también desde un pensamiento que trae otros elementos adicionales a los ejercicios funcionales, eje simbólico y eje emocional. Ya terminando, algunos ejemplos de cómo se puede generar una estrategia de lurking. Elegir muy bien los espacios a observar. No todos los espacios digitales son los mejores espacios para determinar esa capacidad etnográfica. Evidentemente deben estar ligados al objetivo del proyecto, a entender cuáles son los canales digitales que tienen más tracción en la audiencia, es decir, donde existe más interacción, cuáles son los que ya quedaron muertos y por qué, y a partir de ello empezar a hilar esa estrategia de lurking de la etnografía. Siempre recomiendo que cuando se hace etnografía se haga desde dos frentes, el usuario, el mercado, ¿cierto? La competencia, tal, todo lo que son factores externos, pero también se haga una reflexión interna, ¿cierto? Yo soy del equipo de diseño, estoy diseñando este producto, este servicio, pero también estoy enmarcado en una realidad empresarial. ¿Cuál es la cultura estética de mi empresa? ¿Cuál es la cultura de contenido? ¿Existe o no una cultura de comunidad en mi organización? En mi organización me refiero de cara al mercado. Y implementarlo o adicionar temas de tiempos, temas de cuáles son esos cibernautas que yo quiero, con los que quisiera tener más interacción a medida que voy haciendo la etnografía, cuáles son los que tienen más actividad, cuáles incluso pueden llegar a ser los que tienen más cantidad de seguidores y más alcance, cuál es la participación que tienen ellos en la red. Voy a pasar acá a mostrarles el caso de negocio, un ejemplo, y es un ejemplo muy puntual que acá se queda muy alto nivel, pero es para que lo podamos absorber. La Kanken, que es una maleta sueca, es un producto, ¿cierto? Es un producto físico, tiene una estrategia digital súper bien montada y es un producto que resuena con cierta audiencia, con ciertos perfiles. Uno de los proyectos que nosotros manejamos en Flipa fue, bueno, listo, vamos a hacer una etnografía de la Kanken. Y ahí nos preguntamos, estas son preguntas que ustedes también se pueden plantear. ¿Qué tótem tiene la marca? ¿Qué impresiones, qué impresionismos digitales deja la marca? ¿En qué sistemas digitales coexiste el producto? ¿Cuáles son las tribus digitales? ¿En dónde navega? Que es un recuento de lo que hemos venido hablando en esta sesión. A partir de esas preguntas y otras, uno puede utilizar herramientas, porque cuando uno dice etnografía, entonces las personas dicen, uy, pucha, eso va a ser con unas herramientas digitales de ejemplo, de inteligencia artificial y van a utilizar Python y es lo más avanzado del mundo. Sí, se puede utilizar, por ejemplo, Python como lenguaje, se puede utilizar para crear herramientas de web scraping, que eran las que les contaba al inicio de la conversación, pero también hay una racionalidad humanista estratégica, que es lo que les estaba contando yo hoy. Ahora, hablando de herramientas, sí que sí hay unas que nos pueden ayudar. Por ejemplo, existen herramientas que si yo paso una foto por la herramienta, me permite distinguir cómo está orquestada la imagen, qué cantidad hay de paisaje, qué cantidad hay de humanos, y aquí me lo va mostrando y eso, si yo quisiera, me daría muchísimos más datos sobre la racionalidad estética, visual y las decisiones que se han tomado de alguna forma u otra para crear los mensajes de la marca, pero también los mensajes del producto y por tanto las narrativas de la audiencia. Entonces, puedo yo utilizar herramientas que me den esos datos. Puedo utilizar también otras herramientas que me ayudan a detectar expresiones faciales y emocionalidades. La Kanken en el mundo digital viaja por muchos caminos. Uno de los caminos más importantes en nuestro proceso de investigación fue YouTube y cómo ciertos influencers de cierto perfil la utilizaban y cómo respondían las audiencias. Acá llegamos a un perfil que tenía ciertas características y dijimos, bueno, venga, vamos a analizar los videos que está sacando esta influencer y vamos a analizar las expresiones faciales del video, obviamente en triangulación con los comentarios que se desprenden de este video en ciertos momentos del video. Por ejemplo, cómo mueve la cara cuando habla la Kanken o cuando empieza a abrirla y dice, tiene este compartimiento y tiene estos accesorios. ¿Cuáles son esas expresiones faciales que decantan en el mensaje que recibe la audiencia? Entonces, utilizamos una herramienta de análisis de expresión facial
en donde nos iba mostrando cómo estaba happy, angry y demás. De nuevo, hay herramientas que son súper robustas, hay otras que se pueden llegar a quedar en happy, angry, y uno debería preguntarse, bueno, esta herramienta digital, ¿qué determina que es happy? ¿Qué determina que es angry? ¿Quién hizo esa herramienta? ¿Qué sesgos tiene? ¿Qué bases teóricas tiene? ¿Con base en qué estudios, en qué cantidad de muestras que logró esa información de las emociones? Pero sí que sí, puedo utilizarla. Entonces, para terminar, entre otras, ¿no? Entonces les mostré dos específicas. Esta para la estética de las imágenes, dos, esta de expresiones faciales, y les hablé de la de web scrapping, que uno no necesita necesariamente aprender Python. Si uno lo busca en Internet, hay ya herramientas de web scrapping que ustedes podrían utilizar. Key takeaways. 3 puntos claves. La etnografía. Analizar el contexto análogo y digital para adaptar, innovar y rediseñar. Desde un pensamiento muy profundo y desde una autorreflexión también muy profunda. Ciberespacio, en donde yo puedo crear como usuario, como cliente, como humano, crear una nueva identidad o reforzar la que yo ya tengo en el ambiente digital, pero se trata de entender como esas minucias y esos juegos humanos. ¿Qué realidades me están mostrando? Y 3, tribus digitales. ¿Cuáles son esas tribus digitales? ¿Cuáles son esas identidades digitales que se están dando en las comunidades que yo analizo? Y cómo a partir de eso efectivamente puedo extraer insights que me permitan cumplir como con ciertas necesidades del proyecto. Ya con eso, obviamente, les doy las gracias y quedo abierta a preguntas que tenga la audiencia. Muchísimas gracias, Natalia. Creo que estuvo súper interesante esta plática, un tema bastante nuevo para nosotros, bueno, al menos para mí. Muchísimas gracias por la plática. Tenemos aquí una preguntita. Yo creo que ya solamente haremos esta pregunta y si no, pues también los invitamos a seguir a Natalia, a seguir a Flipa, la consultora, si tienen alguna otra duda, pues contactarla. Igual sus cursos, la verdad es que también suenan súper interesantes. Esta pregunta, Catherine nos dice, ¿cómo se definen las tribus digitales alrededor de un producto o servicio? ¿Y sería empezar a observar sus propios seguidores? Efectivamente, muchísimas gracias, Elisa y Catherine, por la pregunta. Es empezar a identificar los seguidores y los bloques temáticos que se generan en común en esas conversaciones. Eso. Y también empezar a visualizar, hay comunidades digitales diferentes. Una es la de Instagram, por ejemplo, y otra es la que se puede llegar a formar en YouTube. Entonces, haces ese primer paso de observar y empiezas a decantar desde esa racionalidad cómo se están generando esas comunidades. Esa sería mi respuesta en este momento. Súper, muchísimas gracias Natalia de nuevo y muchas gracias a todos por conectarse. Ay, Adelante, adelante. ¿quién? ¿Yo? Sí, pensé que tenías algo Sí, quería preguntarle una cosa a ustedes y era si podía tomar una fotografía como de recuerdo de la charla, si alguien quisiera poner cámara, obviamente, pero ¿es posible que la pudiéramos tomar? ¿O con fotos ahí? ¿Es viable? Claro, claro, claro. Y si quiere alguien prender su camarita para salir en la foto de Nat. Gracias, Vicky. Ya vemos por ahí camaritas, muchas gracias. Gracias, Jesús. Gracias, Mariana. Gracias, Claudia y Lilia. Débora, un gusto también verlos y conocerlos, por supuesto. Y Carlos, bueno, voy a tomarla ahí, gracias. Y no estamos listos para salir en cámara, pero gracias a los que la pusieron, un gusto conocerlos. ¿Dónde me pueden seguir? En LinkedIn estoy como Natalia Usme Manrique y en Instagram Natalia Rayal Piso Antropológica, para que podamos obviamente continuar la conversación si gustan ahí. Y de antemano agradecerles un montón por el tiempo y por la invitación también para contarles sobre esta pasión que es la etnografía. Muchísimas gracias, Natalia. Muchísimas gracias a todos. Igual nos llevamos todas sus recomendaciones para nuestras próximas charlas. ¿Cuál era su LinkedIn? Natalia Usme Manrique, si no me equivoco. Sí, así es. Ahí les paso igual el link Excelente. para que lo tengan y podamos estar en contacto.
Súper, súper. Muchísimas gracias. Increíble la plática y pues muy buen día a todos. Que terminen bonito su miércoles. Perfecto, muchas gracias. Chao. Muchas gracias, Natalia. Gracias. Feliz día. Chao, que estén bien. Bye, buen día. Gracias. Gracias.